Comenzamos la sesión decimosexta de nuestro seminario sobre fin, libertad y moral en Santo Tomás. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, continuamos dentro de este capítulo sobre el sentido de la moralidad. Recordáis que habíamos visto lo referente a la moralidad del acto humano en general, lo propio de la moralidad de los actos internos, y ahora tenemos que ver la moralidad de los actos exteriores que añade o que supone la moralidad del acto exterior, y eso es lo que Santo Tomás trata en la cuestión 20 de la prima secunda, y luego diremos algunas cosas ya muy breves sobre las consecuencias de la moralidad de los actos, lo que tiene que ver con la rectitud, el mérito, este tipo de cosas a los que Santo Tomás dedica la cuestión 21. Bien, vamos a comenzar con la cuestión 20. Santo Tomás nos habla aquí de la bondad y malicia de los actos externos. Acordaos que siempre para Santo Tomás, cuando hablamos de moralidad, estamos hablando de la distinción que hay entre la bondad y la malicia. Santo Tomás lo que va a hacer es, nos va a comparar los actos exteriores con tres cosas con las que están relacionados. Ante todo, va a decir que la moralidad del acto exterior tiene que ver, está relacionada con la bondad y malicia del acto interior, pero va a añadir alguna cosa propia, y por eso se verá la relación entre la bondad y malicia del acto exterior y del acto interior, y precisará luego exactamente si añade, y en el caso de que añada, qué es lo que añade el acto exterior al acto interior. Tratará luego Santo Tomás otros dos en esta cuestión 20, en dos aspectos relacionados. Si hay un evento exterior posterior a ese acto que yo estoy realizando, si eso añade alguna bondad o malicia especial. Y si un mismo acto exterior puede ser a la vez bueno o malo, o cómo hay que entender un poco esas cosas. Como veis, son diversos temas, digamos, están unidos por el hilo conductor de que se está hablando siempre del acto exterior, pero como veis, son temas bastante variados. Vamos a comenzar por el primer artículo. Ante todo, Santo Tomás nos recuerda lo que hemos visto ya antes. El bien y el mal moral están ante todo en la voluntad. Recordad que cuando hablamos de la voluntad nos referimos a esa intención del fin, el fin que estamos buscando. Pero eso no elimina que el acto exterior también sea importante. Vamos a ver lógicamente por qué. Ante todo nos dice Santo Tomás que un acto exterior puede ser bueno o malo en dos sentidos, según su género y circunstancias consideradas en sí mismo. Por ejemplo, el dar limosna con las debidas circunstancias es bueno, es decir, el dar una ayuda pues económica, una ayuda exterior a alguien que está necesitado, se entiende realmente está necesitado, pues ese acto es bueno. Y esa bondad no se deriva de la voluntad, sino simplemente de la razón. Es decir, la razón se da cuenta de que ante una persona que lo está pasando mal, el que tú le des unos bienes, una ayuda, eso es algo correcto. Eso es algo que es coherente tanto con tu modo de actuar, con que con la otra persona reciba eso. O sea que diríamos, independientemente de que tú eso lo hagas para quedar bien, para sacarte una foto y subirla a las redes sociales, pues para honrar a Dios, o sea, independientemente de todas esas cosas, el hecho de que tú a un necesitado le des algunos bienes para que salga del mal paso que está atravesando, eso la razón advierte que es algo correcto, que es algo coherente, pues por el tema de que debemos ayudarnos unos a otros, formamos parte de la misma especie humana, en fin, cualquier argumento que se pueda dar aquí. O sea que hay, en ese caso, de esa acción exterior, es la razón la que, digamos, percibe que eso es un bien. Ahora, otra cosa es que ese acto exterior pueda ser bueno o malo por orden al fin. Por ejemplo, si tú das una limosna simplemente para vanagloriarte, obviamente tal cosa es mala. El fin es el objeto propio de la voluntad, y en ese sentido la bondad y malicia del acto exterior por el fin va a depender sobre todo del acto que se da en la voluntad, y de ahí se derivaría al acto exterior. Con lo cual tenéis que en ese caso un acto exterior
que sería bueno, el dar una limosna, puede convertirse en algo malo, se entiende malo para el que está dando esa limosna, al que la recibe le viene estupendamente, pero para el que lo está haciendo es algo malo, porque tiene un fin malo, que es el de la vanagloria. Por eso, Santo Tomás nos explica que si consideramos la bondad del acto exterior como un bien aprendido y ordenado por la razón, en ese sentido, el bien o el mal del acto exterior es previo a la bondad del acto de la voluntad, es previo a la bondad de la intención. Por otra parte, en cuanto que se considera la ejecución de la obra, el que eso lo ponemos en práctica, eso es efecto de la voluntad y ahí sí que va a depender de la bondad de la voluntad, porque es lo que hemos dicho antes, si tú vas a dar una limosna y te pones a darla, pero tu fin no es ayudar a otro o la gloria de Dios o algo por el estilo, sino que te alaben a ti por ello o que, digamos, lo pongas en tus redes sociales, si es simplemente eso, pues evidentemente ahí ya está la vanagloria. Aquí Santo Tomás nos recuerda además ese otro principio de que el fin es lo primero en la intención y lo último en la ejecución. Por eso cuando ejecutamos un acto externo, ahí sí que es muy importante lo referente al fin, porque el fin es lo que mueve la ejecución de ese acto externo. El acto externo puede ser el mismo, pero en un caso puede estar motivado por vanagloria y en otro caso puede estar motivado por caridad. Con lo cual, como veis ahí, lo que está poniendo en marcha ese acto externo, en un caso sería la caridad y en otro caso sería la vanagloria. Bien, lo que pasa es que Santo Tomás aquí ya nos ha comparado un poco la bondad del acto exterior y tema del fin o la bondad del acto interior, pero recuerden el artículo segundo que no toda la bondad o malicia dependen de la voluntad. Explica que hay algunas cosas que nunca se pueden hacer bien, aunque sea por un buen fin. Es decir, hay determinadas cosas que tú nunca puedes ordenar a un fin bueno. El adulterio tú nunca lo puedes ordenar a un fin bueno por mucha buena voluntad que supuestamente tengas. Aquí Santo Tomás nos resume el artículo anterior, recuerda que hay una bondad que viene de la materia de vida y de las circunstancias de ese acto y que eso depende de la razón, como hemos dicho antes, y otra bondad que viene del fin. Esa bondad depende de la voluntad, que la voluntad quiera un fin adecuado. Lo que pasa es que recordad ese principio que hemos visto ya tantas veces. Para que algo sea malo, basta que haya un defecto. Mientras que para que algo sea bueno tiene que darse la integridad de la bondad, tiene que darse el conjunto. Por eso, no basta para que el acto exterior sea bueno la bondad de la voluntad que procede del fin. No basta que tú tengas muy buena intención de hacer actos buenos. Pero es que además aquello que estás realizando tiene que ser bueno, tiene que ser ordenable al fin. Dice luego, con que la voluntad fuera mala, ya sea por el acto querido, ya sea por la intención, entonces el acto exterior será malo. Si tú estás realizando cualquier tipo de acto, pero tu voluntad es mala, ya estás fastidiando el conjunto porque para que algo sea bueno, tiene que darse la integridad de la bondad. Bien, Santo Tomás continúa aclarando más cosas sobre el tema del acto interior y el acto exterior, y en el artículo tercero nos va a decir que la bondad del acto de la voluntad, o sea, del acto interior, lo que tiene que ver con la intención, sería como la forma, como lo formal respecto al acto exterior, que sería como lo material. Habla de formal y material porque fijaos que hablar propiamente de forma y materia nos llevaría a pensar en una sustancia o en un ente material que tiene su forma y tiene su materia, y aquí no es exactamente lo mismo, porque aquí estamos hablando de actos. Entonces, en ese sentido, Santo Tomás habla de lo formal y lo material. En cualquier caso, lo que sí es importante es que de lo formal y lo material resulta algo uno. No es que sean dos actos distintos, sino que son aspectos que convergen para que haya un acto uno. En ese sentido, Santo Tomás dice que el acto exterior y el acto interior, considerados en su aspecto moral, que es aquí el único que nos interesa, no tanto el aspecto físico, uno podría empezar a analizar diversos procesos psicológicos, eso ahora no nos interesa, sino en su aspecto moral son un único acto. Lo que pasa es que dentro de ese acto uno puede buscar
diversas rationes bonitatis vel malitiae. Hay diversos aspectos que confluyen para que al final tengamos la bondad o la malicia del acto. Como dice, ambas bondades o malicias están ordenadas entre sí. Y aquí pueden suceder dos cosas, básicamente. Que algo sea bueno simplemente porque se ordena a otra cosa. Y con el ejemplo lo vais a entender muy bien. Una medicina es amarga o nos sabe muy mala, nos causa así desagrado cuando la tomamos, pero cura. Con lo cual tú tienes esa medicina desde el punto de vista del sabor o de incluso los efectos que te produzca así en un primer momento, es malo porque te fastidia, pero va a producir la curación de la enfermedad. Con lo cual, diríamos, esa medicina sería buena. En ese caso, la bondad de la medicina le viene solo por curar, no viene por beberla. Porque ya digo, el beberla sería muy desagradable. Entonces, cuando el acto exterior es bueno o malo solo en orden al fin, entonces es la misma bondad del acto de la voluntad que tiende al fin y la bondad del acto exterior. Es decir, cuando nos encontramos un acto que de por sí, digamos, sería ni fu ni fa, no es ni bueno ni malo, sería de esos actos indiferentes, pues no sé, por ejemplo, dar un paseo. Entonces, digamos, el dar un paseo de por sí, no, la razón no establece que sea ni bueno ni malo. Ahora, resulta que tú te das un paseo porque necesitas despejarte y luego poder trabajar mejor o luego poder ir a ayudar a otra persona. Entonces, como veis, ese acto que en sí era indiferente comienza a ser bueno por ese, digamos, por el fin. En ese caso, la bondad del acto exterior, que es el paseo, coincide con la bondad del fin, porque el fin es lo que ha hecho que tal acto de dar un paseo, por ejemplo, sea bueno. O si tú resulta que te vas a dar un paseo para relajarte y luego irte a robar algo. Evidentemente, ese paseo es malo, la bondad. En ese caso, el acto exterior tendría un carácter de maldad porque la finalidad es cometer luego un robo. Bien, en ese caso, ya digo, cuando la única bondad o malicia viene por el fin, el acto exterior tiene la misma bondad y malicia del fin. Pero puede darse otro caso, que algo sea bueno no simplemente porque se ordena otra cosa. O sea, recordad, hace falta siempre que tanto el fin como el acto en sí mismo, como la materia, sean buenos. Mm, pero puede darse el caso que algo sea bueno no solo porque se ordena otra cosa. Y volviendo al ejemplo de la medicina, puede darse una medicina que sea muy buena, que sepa bien, ¿no? Tiene un gusto agradable en la boca y además cura. Con lo cual esa medicina tendría la razón de bien deleitable, tú te deleitas, te gusta mucho comer esa medicina y al mismo tiempo produce el efecto de curar. Esto sería digamos, poniendo este ejemplo a los actos morales, cuando un acto exterior tiene alguna bondad o malicia por su materia y por sus circunstancias, y además del fin le viene otra, digamos, le viene otra nueva bondad. E incluso esa bondad del fin redunda en la otra. Alguien da una limosna a otra persona por amor a Dios. Evidentemente, tienes esa bondad de amar a Dios sobre todas las cosas, de vivir en la amistad con Dios y como consecuencia de eso das una limosna. Diríamos que hay las dos bondades como que se potencian, digamos, se ayudan una a otra. Por otra parte, Santo Tomás luego nos va a decir en el artículo cuarto que además de esta consideración de la bondad y la malicia que viene por el acto propiamente exterior y por la intención, es obvio que el acto exterior añada algo. La argumentación que da en el ser contra es de sentido común. Si el acto exterior no añadiera nada, no merecería la pena hacerlo. Es como si dijéramos, no, yo basta que tenga intención de dar una limosna o de hacer el bien, sí, pero si luego no lo haces, no has hecho nada, con lo cual está claro que el acto exterior algo tiene que añadir, no basta un mero acto interior de querer hacer el bien, también tienen que darse actos exteriores. Entonces, Santo Tomás aquí va a tener presente todas las cosas que nos han ido saliendo y nos va a decir que la bondad, vamos a, digamos, de los diversos casos, la bondad que tiene el acto exterior derivada del interior, lo que hemos visto antes, aquellos casos en los que la bondad fundamental del acto exterior viene del interior. En ese caso, ¿qué es lo que añade un acto exterior
al acto interior. Por ejemplo, lo que hemos dicho, alguien da un paseo, pues para luego poder ayudar a otros o con la intención de estar más despejado y poder estudiar mejor o lo que sea. En este caso, Santo Tomás va a decir que la voluntad se hace mejor en los actos buenos y se hace peor en los malos. Y diríamos por tres maneras. Según el número, si alguien quiere hacer un acto bueno o malo, pero no lo hace, y luego al final lo consigue hacer, diríamos que como que se ha duplicado el acto de la voluntad, como si al principio la voluntad no tuviera fuerzas y luego se ha empeñado y ha hecho ese acto. Con lo cual, diríamos ahí, todas las veces que va realizando ese acto exterior, quiere decir que la voluntad ha intervenido. Con lo cual, diríamos, según el número, la voluntad se está fortaleciendo. Parecido a esto, dice según la extensión. Si alguien quiere hacer algo por un fin bueno o malo, pero no lo realiza debido a un impedimento y en cambio hay otra persona que sería capaz de perseverar en esa voluntad hasta llevarlo a cabo, esa sería una voluntad más constante, ya sea para el bien o ya sea para el mal. Y en ese sentido sería una voluntad mejor o peor. Es decir, si tú tienes que mantener esa voluntad para poder hacer ese acto exterior, pensad, por ejemplo, no sé, es un poco tonto lo del ejemplo del paseo, pero tú quieres darte un paseo para luego poder estudiar mejor, pero está lloviendo y tal, el tiempo está un poco desapacible, pero tú te das cuenta de que es mejor dar el paseo, pues te empeñas y acabas dando el paseo, con lo cual esa voluntad está siendo más fuerte y en ese sentido está mejorando porque digamos, el objetivo de ese paseo al final es poder estudiar o poder hacer cualquier otra cosa buena. Y también Santo Tomás, digamos, el ejemplo del paseo casi estaría entre este de la extensión y este de la intensidad. Santo Tomás dice que algunos actos exteriores, en cuanto que son deleitables o penosos, contribuyen a hacer la voluntad más intensa o a disminuirla. Y cuanto más intensamente tiende la voluntad al bien o al mal, se hace mejor o peor. Es decir, tú quieres hacer un determinado bien y te das cuenta de que otra cosa es necesaria para ese bien. Pues aunque esa cosa te cueste mucho, tú la vas a hacer porque en el fondo lo que quieres es hacer ese bien. Entonces, el hecho de que tú al final te decidas a realizar ese acto exterior, lo que quiere decir es que tu voluntad está tendiendo con mucha fuerza a ese bien. O sea que como veis aquí, la realización de los actos exteriores nos está hablando de la fuerza que tiene de la fuerza que tiene la voluntad, y al mismo tiempo, pues diríamos, la misma realización de esos actos es como una manera de poner a prueba, de ejercitar esa voluntad. Otro caso que trata ahora Santo Tomás es la bondad del acto exterior que viene de la materia y de las circunstancias. Digamos esto, cómo lo comparamos con la voluntad como su término y fin, con esa bondad que venía de la intención, de la búsqueda del fin. También aquí nos dice Santo Tomás que en este caso también el acto exterior añade algo a la bondad o malicia de la voluntad. ¿Por qué? Porque la inclinación y el movimiento se perfeccionan al conseguir su fin. Entonces, puede suceder que se dé la oportunidad y consiga su fin, es decir, tú quieras realizar algo, algo que en sí mismo es bueno, como dar esa limosna al pobre y además tengas un fin bueno, pues el hecho de que le des esa limosna pues quiere decir que como esa limosna era para alcanzar un fin bueno, has conseguido el fin. Con lo cual, el hecho de dar esa limosna, al final, quiere decir que tú has conseguido el fin, pues que era la gloria de Dios o lo que fuera. Podría suceder que no se diera esa posibilidad, aunque hubiera una voluntad que actuaría si pudiera. En ese caso, el defecto de la perfección que le viene del acto exterior sería involuntario, con lo cual no merecería ni pena ni premio. Tú estás dispuesto a dar una limosna a un necesitado, sabes que está en tal lugar, vas a darle esa limosna, pero resulta que por lo que fuera estaba enfermo o ha tenido otro compromiso, no ha podido estar. Con lo cual, tú tenías la intención de dar esa limosna, pero no la has podido realizar porque la persona no estaba. Con lo cual, diríamos, ahí el no haberla podido dar no es que te quite bondad o si fuera un acto malo ponga malicia, porque eso ha sido algo completamente involuntario. Tú querías hacerlo, pero al final no lo has podido hacer. O sea, ahí no se ha dado esa posibilidad y en ese caso el defecto de perfección
sería involuntario. El que tú no hayas podido llevar a la perfección ese acto sería involuntario y por ello no merecerías ni pena ni premio. Bien, o sea que como veis, el acto exterior hace falta, pero pueden darse casos en los que si ese acto exterior al final no lo hemos podido realizar sin culpa nuestra, pues aquello no quita ni pone malicia al acto interior. Bien, trata luego, digamos, como dos cosas secundarias, pero que hay que no viene mal estudiarlas. El artículo quinto estudia la cuestión de si un evento posterior al acto añade bondad o malicia. Y aquí Santo Tomás de nuevo hace una distinción sencilla. Si el evento que sigue al acto es algo conocido o premeditado antes, es un caso distinto de si es un caso, es un acto que no has premeditado. Si es un acto conocido y premeditado, es claro que añade bondad y malicia, porque si alguien delibera que de su acto pueden seguirse muchos males y no por ello deja de actuar, su voluntad es que está todavía más desordenada. Por ejemplo, alguien quiere hacer una obra en el jardín de su casa, pero se da cuenta de que si hace esa obra, no sé, y extiende pues la entrada o las escaleras o lo que sea y se mete en la calle, pues va a venir gente y se va a tropezar. Uno se da cuenta de que sí, pues yo hago esta escalera, la gente se va a tropezar, pero a mí me da igual porque esta escalera queda muy bonita y yo la quiero poner así en mi casa. Obviamente, eso, el hecho de que tú te des cuenta de que por hacer esa escalera la gente se va a tropezar, eso añade malicia a tu acto de construir la escalera. Porque sí, será una escalera, a lo mejor podría ser una escalera simplemente, pues no sé, para que tu abuela suba mejor a la casa, pero si resulta que por esa escalera mucha gente se va a tropezar, y tú te das cuenta de que mucha gente se va a tropezar, una cosa que podía haber sido algo bueno, como de ahí se van a seguir muchos males y muchos males que tú conocías y que aun conociéndolo has seguido haciéndolo, obviamente ese acto es malo, o sea, es algo que está desordenado, no tiene el orden correcto. Ahora, si el evento que sigue al acto no es premeditado, entonces ya hay que distinguir. O sea, no es una cosa que tú hayas pensado que eso va a suceder. Si se trata de algo que sigue per se a dicho acto, y en la mayor parte de las veces, este evento siguiente añade bondad y malicia, pues es mejor o peor un acto del que se siguen muchos bienes o muchos males. Es decir, tú ahí no has querido al hacer eso que otras personas se tropiecen, y es una cosa que has conocido antes, pero viendo lo que es el evento, de ahí pueden salir muchos bienes o males en la mayor parte de los casos. Evidentemente, esas consecuencias sí que añadirían bondad o malicia. Como dice Santo Tomás, es mejor o peor un acto del que se siguen, mejor un acto del que se siguen muchos bienes o peor un acto del que se siguen muchos males. No sé, si alguien, por ejemplo, pues esto, con todas estas cosas de internet o de los vídeos, sube un vídeo pues para transmitir un conocimiento que es bueno a la gente, lo normal es que el que lo suba pues se dé cuenta de que eso, si él está transmitiendo la verdad, pues que eso llegue a muchas personas, ciertamente es algo bueno. No es que tú estés pensando o haciendo cálculos de que eso tiene que llegar a no sé cuántos decenas o miles o cientos o lo que sea, ¿no? Pero es algo que lo normal puede suceder, que muchas personas lo vean, y si lo que tú dices es correcto, pues ciertamente eso añade bondad a ese acto. Si lo que está transmitiendo es mentira, eso añadiría malicia. Fijaos que un poco lo del pecado de escándalo muchas veces viene por aquí. Es un acto que de por sí se va a expandir y va a llevar a otras personas a hacer el mal. Pongo este ejemplo, se podrían poner muchísimos otros. Ahora, si se trata de algo que sigue per accidens, o sea, una cosa completamente fortuita respecto a algo que tú has hecho, ese evento no añade nada a la bondad o malicia, pues no se da un juicio de algo en razón de lo que es per accidens, sino en razón de lo que es per se. Si tú has hecho una, no sé, una obra en la entrada de tu casa y luego resulta que de ahí determinado tipo de camión de bomberos que cuando intente colocar no sé qué manguera por una cosita que has puesto tú no la puede hacer, pero es algo que no había pensado nadie, ni los bomberos, ni tú, ni nadie, pues evidentemente eso es una cosa completamente accidental, y no es que eso haga pues que en la obra que tú has hecho hubiera una malicia o una bondad moral. Repito, el caso de algo que no se pudiera prever o una cosa que no, digamos, sea completamente accidental.
Bien, y ya por último, en esta cuestión, Santo Tomás se pregunta en el artículo sexto si un mismo acto puede ser bueno o malo. Y aquí Santo Tomás nos recuerda, como en otras veces, que lo que llamamos uno en un determinado género puede ser múltiple, puede ser muchos en otro. El ejemplo es muy sencillo. Una superficie, pensad una mesa, en el género de la cantidad es una. Tienes una única superficie, pues en ese caso en forma de un rectángulo. Pero si esa mesa está pintada de dos o de tres colores, desde el punto de vista del color, tendrías tres. Un color, otro color, otro color. Mientras que desde el punto de vista de la cantidad de la extensión, tendrías una, un único rectángulo. Vamos a aplicar esto al tema de la moral. Un acto podría ser uno en el género natural y múltiple en lo referente a la moral o viceversa. El ejemplo también es bastante sencillo. El recorrido continuo de un camino es un acto según el género de la naturaleza. Alguien se está dando un paseo, va de su casa al parque. Pero puede ser múltiple desde el punto de vista moral si cambia la voluntad del que camina durante el recorrido. Tú quieres darte un paseo simplemente para despejarte y para luego pues poder estudiar mejor. Pero en mitad del paseo, en realidad dices, bueno, y si en lugar de estudiar luego, pues yo lo que quiero ahora es estar ahora tranquilo, pues para ir a bofetear a este que me cae muy mal y tal. Evidentemente ha cambiado completamente la intención del paseo. En un caso es estar paseando para luego poder cumplir una obligación y en otro caso es estar paseando para poder luego dar una venganza o aprovechar el paseo para estar así maquinando cosas contra otro. Con lo cual, como veis, un mismo recorrido ahí ha cambiado porque la voluntad interiormente ha cambiado. Lo que sí nos dice Santo Tomás es que un acto en su dimensión moral no puede ser a la vez bueno o malo, con bondad o malicia moral. Es decir, si consideramos el acto moralmente, o es bueno o es malo, pero lo que no puede ser es que sea a la vez bueno o malo. Ya hemos dicho que puede haber diversas rationes bonitatis et malitiae. Puede haber una ratio bonitatis por la materia y las circunstancias, otra ratio por la intención. Bien, pero para que algo sea bueno, tiene que darse un bien por una causa íntegra. O sea que en ese sentido, si hay algo que falla, ya el acto no sería bueno, por lo menos no sería bueno, diríamos, en ese aspecto. Tened aquí presente, porque esto es una cosa bastante más compleja y ahora no lo podemos tratar, que cuando entra en juego cuestiones que tienen que ver con el orden sobrenatural, como es algo que nos supera, puede darse el caso que algo no nos sirva para alcanzar el fin sobrenatural y sin embargo tenga una malicia en un orden natural. Pensad, por ejemplo, no todas las cosas que realiza un infiel o que realiza un pecador son pecado. Cuando un pecador o un infiel cuida a sus padres, eso es algo bueno. Pues si es una persona que no está en gracia o que no tiene fe cristiana, eso no le va a servir para merecer la vida eterna. Digamos ahí, pero eso es otro caso completamente distinto, porque ahí entra el tema de la naturaleza y la gracia como un fin que nos, o sea, que supera nuestra naturaleza. Ahí hay que, diríamos, plantearlo de otra manera. Es cierto que y ahí tiene que ver con algo que diremos después, aunque no lo aplicaremos al campo sobrenatural, el acto puede ser o meritorio o demeritorio, pues puede servir para alcanzar la vida eterna o puede no servirnos para alcanzar la vida eterna, pero no quiere decir que ahí todo acto inmediatamente tenga, o sea lo mismo ser bueno o malo, meritorio, demeritorio, pecado, no, porque repito, no todos los actos que hacen los pecadores necesariamente son pecado, pero aquí intervendrían cosas que tienen que ver con la gracia y no las vamos a tratar ahora porque nos llevaría muchísimo tiempo. Esto lo dejamos, pero simplemente hago ese apunte. Bien, pues pasamos ya a la última cuestión que trata Santo Tomás sobre el tema de la bondad y malicia, y es las consecuencias de los actos humanos según su bondad y malicia. La primera consecuencia de los actos humanos según su bondad o malicia es que el acto bueno sea recto y el acto malo sea pecado. Esto lo explica en el artículo primero. Santo Tomás explica, aquí son cosas que ya hemos visto, Santo Tomás precisa que cualquier privación de bien es un cierto mal. La ceguera, por ejemplo, es una privación de un bien y es un cierto mal. Pero el pecado consiste en actuar por cierto fin
cuando no tenemos un orden debido a ese fin. El orden a un fin se mide por alguna regla y esta regla en los que actúan según la naturaleza es la misma fuerza de la naturaleza que se inclina al fin. Lo que es conforme a la naturaleza en ese sentido es bueno porque va a su fin propio. Si el acto procede de la fuerza natural, según esa inclinación, se mantiene la rectitud del acto. Si por lo que fuera, pues porque hay un inconveniente, no se consigue su fin, sucedería un pecado. Fijaos que aquí Santo Tomás habla de pecado no en un sentido moral, sino incluso en un sentido de, en latín es así, peccatum, es como, digamos, algo que no ha alcanzado, simplemente que no ha alcanzado su fin, pero eso también en seres inanimados. En cambio, en los que actúan por la voluntad, la regla próxima para la voluntad, recordad, era la razón humana y la regla remota, la ley eterna. Por eso, cuando el acto del hombre procede hacia el fin, según el orden de la razón y según la ley eterna, acordaos que hacían falta las dos cosas, actuar conforme a la prudencia, conforme a la conciencia y conforme a la ley eterna, ese acto es recto. Si el acto del hombre se separa de esa regla, es pecado. Y aquí, digamos, ese es el término que nosotros empleamos más para pecado, porque repito, el otro término peccatum sería literalmente algo que no alcanza su fin, pero nosotros lo empleamos sobre todo cuando se trata de alguien que actúa libremente, etc. Todo acto voluntario es malo cuando se separa del orden de la razón y la ley eterna, y viceversa. Todo acto voluntario es bueno cuando es conforme a la razón y la ley eterna. Luego, por ser bueno o malo, todo acto humano tiene razón de rectitud o razón de pecado. Bien, esto creo que es algo bastante sencillo. Aquí luego en el Ad Secundum, Santo Tomás nos añade un matiz interesante. Dice que el fin puede ser un fin próximo o el fin último. En el pecado de naturaleza, o sea, cuando una realidad natural no alcanza su fin, ciertamente no consigue su fin último, que sería la perfección de lo generado, pues que se produzca una generación conforme a lo habitual en la naturaleza. Pero en cualquier caso se producirá algún tipo de generación, y en ese sentido alcanzará un fin próximo. Como si una planta pues tiene que germinar y producir un árbol en condiciones, pero resulta que por problemas del suelo, por falta de agua, pues genera un árbol que no tiene las condiciones que debería tener. Ha generado algo, pero no ha alcanzado, diríamos, su fin último, que es el árbol en toda su fuerza. Ahora, en el pecado de la voluntad, ahí siempre también hay un defecto respecto al fin último, porque ningún acto voluntario malo es ordenable a la bienaventuranza. Cuando ese acto que yo elijo no es conforme a la ley eterna o no es conforme a la razón particular, o sea, no es conforme a la conciencia, pues ahí ya eso no puedo alcanzar el fin último. No obstante, puede conseguir algún fin próximo, que es de lo que tiene intención la voluntad. O sea, la voluntad a lo mejor consigue, pues yo, aunque tal cosa no es conforme a la ley de Dios, pero a mí esto me gusta mucho, yo voy a hacer tal cosa, sí, va a conseguir ese fin próximo, va a conseguir ese disfrute, pero no lo puede ordenar al fin último. Bien, estas son cosas creo que bastante sencillas y viene mucho de recapitulación de lo que hemos visto antes. Santo Tomás añade luego otro aspecto, el de laudable o culpable. En realidad, Santo Tomás explica que alabar o culpar no es otra cosa que imputar a alguien la bondad o malicia de su acto. Alabar es imputar la bondad, culpar es imputar la malicia del acto. Para que se impute, obviamente tiene que ser un acto que esté bajo el dominio de quien lo está realizando. Y esto es lo que sucede en los actos voluntarios, porque lo propio del hombre es que tiene ese dominio de sus actos por la voluntad. Por eso, solo en los actos voluntarios, el bien y el mal tienen razón de alabanza o de culpa. Obviamente, que un animal haga tal cosa o tal otra, como él no tiene esa voluntad, pues no puedes decir, no puedes alabarle o no puedes culparle, no se da esa responsabilidad. O que una planta, no sé, que una tomatera produzca tomates buenos o produzca una birria de tomates, pues porque el suelo es malo o no ha habido agua o lo que sea. No es que tú vayas a alabar o culpar a la tomatera. Bien, sí, hay quien no sé, puede hablar a los árboles o chillarles o lo que sea, pero eso quiere decir que falta un poquitín de entendederas. Solo en los actos humanos, el bien o el mal tienen razón de alabanza o de culpa, porque ahí son actos que están realmente bajo el dominio de la voluntad.
En tercer lugar, Santo Tomás introduce un concepto que es muy, muy importante, pero este lo va a desarrollar sobre todo cuando al final del Tratado de la Gracia. De hecho, es en la última cuestión de la prima secunde. Fijaos que aquí estamos en la cuestión 21 de la prima secunde, las consecuencias de los actos humanos según su bondad y malicia, y en la última cuestión de la prima secunde, en la 114, nos va a hablar del mérito en el sentido teológico. Pero aquí ya Santo Tomás nos dice algo, unas cosillas sobre el mérito y demérito. Para Santo Tomás, mérito y demérito tienen que ver con la justicia. Y Santo Tomás nos recuerda aquí que el hombre forma parte de la sociedad. Por eso, cuando alguien hace una cosa que está bien o que está mal, eso redunda en el conjunto de la sociedad. Aquí Santo Tomás presenta varias opciones. Cuando alguien hace un bien o un mal a otra persona singular, diríamos, hay una doble razón de mérito. Sí, respecto a esa persona y respecto a toda la comunidad. Tú eres honesto con otra persona, pues en las compras o en las ventas, la otra persona te lo reconoce, pero eso también es bueno para el conjunto de la comunidad. O digamos, en cambio, cuando alguien ordena su acto para bien o mal de toda la comunidad. Tú haces, no sé, porque quieres, tienes dinero, tienes recursos, pues vas a hacer en un sitio una propiedad tuya, pues haces una fuente ahí para que la gente lo vea o pueda sacar agua o lo que sea. Diríamos, ese acto es algo que merecería una retribución por parte de toda la sociedad y obviamente, también, aunque sea de manera secundaria, por parte de cada miembro, por parte de cada persona que luego se va a aprovechar de eso bueno que tú has hecho. Y cuando alguien actúa simplemente por su propio bien o por su propio mal, se le debe una retribución, en cuanto que esto va a influir en la comunidad, porque el individuo también es parte de la colectividad. O sea que incluso cuando hacemos un bien pensando solo en nosotros mismos, pero realmente es un bien, esto en cierto modo enriquece a toda la comunidad y es lógico que tenga un cierto reconocimiento. Santo Tomás va, digamos, a plantear como, o sea, siempre estas consecuencias sociales, diciendo que el acto bueno o malo tiene razón de laudable o de culpable en cuanto que está en poder del hombre, de rectitud o pecado, según el orden al fin, y de mérito o de mérito, según la retribución de la justicia al otro. Con lo cual, como veis, los tres artículos que hemos visto se resumirían en este parrafito. El acto laudable o culpable, refiriéndose al poder del hombre, rectitud o pecado, según que se alcance al fin, mérito o demérito, cuando interviene la retribución de justicia y sobre todo el aspecto comunitario. Y por último, Santo Tomás introduce este aspecto que es el que en teología empleamos más, el mérito o demérito ante Dios, y es el que va a tratar con mucho detalle en el último artículo, en el 114 de la prima secunde. Aquí Santo Tomás dirá que la razón de mérito o de mérito procedía de que el acto se ordenaba a otro o a toda la comunidad. Y en ambos aspectos esto lo puede relacionar con Dios. Si en lugar de hablar de la comunidad o del jefe de la comunidad, piensas en Dios como aquel que es de quien depende todo el orden del universo. Vamos a ver los casos. Ordenación a otro aplicada a Dios, lo que hemos visto antes. Tú eres honrado, pues cuando vendes a otro, en este caso no es que le vendas nada a Dios, pero tú actúas de cara a Dios para querer agradar a Dios. Dios es el fin último del hombre y es algo debido que los actos se refieren al fin último. Quien hace un acto malo que no es referible a Dios, no mantiene el honor a Dios, que es el honor que se le debe como al último fin. El que hace un acto bueno y lo refiere a Dios, pues obviamente está poniendo, digamos, está honrando a Dios y es lógico que reciba una recompensa de Dios. Si aplicamos ahora la ordenación, lo que hemos visto antes de que un acto era meritorio, ¿por qué se ordena a toda la comunidad? Tú has hecho, por ejemplo, pues una fuente y eso va a ser útil para toda la comunidad. Ahí decíamos que quien rige la comunidad se preocupa del bien común y retribuir por el bien o el mal que se haga en la comunidad. La autoridad de la comunidad retribuye bienes y castiga los males. Pues bien, esto en el caso de Dios muchísimo más,
porque Dios gobierna todo el universo y en especial gobierna las criaturas racionales y Dios da esa retribución, porque si Dios no diera esa retribución por las acciones humanas, querría decir que Dios no se ocupa de las acciones humanas. Entonces, en cuanto que Dios es el que gobierna todo el universo, es lógico que esas acciones buenas tuyas, que van en bien de otras personas o que quieren honrar al propio Dios, reciban una recompensa por parte de Dios. Aquí lo que pasa es que ya para terminar, simplemente os hago referencia a este punto que es muy importante en el Adtertium. Santo Tomás indica que el hombre nunca se ordena a la comunidad política secundum se totum, es decir, el hombre no está únicamente ordenado y totalmente ordenado a la comunidad política. Si eso fuera así, nosotros solo seríamos personas por pertenecer al Estado, y eso evidentemente no es así. Somos animales sociales, tenemos que ver con la comunidad política o con la comunidad social, pero no estamos totalmente ordenados a esa comunidad política. Por eso dice, no todo acto suyo es meritorio o demeritorio en orden a la comunidad política. La comunidad política, el poder civil, pues podrá premiar y castigar solo determinados actos. Los actos exteriores, los que tengan que ver con la convivencia, este tipo de cosas. Pero respecto a Dios es distinto, porque todo lo que el hombre es y tiene y puede, se debe ordenar a Dios. Y por ello todo acto del hombre, bueno o malo, tanto interno como externo, tiene razón de mérito o de mérito ante Dios, por la misma razón de ese acto. O sea, porque nosotros sí que podemos ordenar todo a Dios. En cambio, la comunidad política solo es algo que parcial, no llega a todo. Por eso Santo Tomás dirá en algún otro lugar, cuando habla de las leyes, que las leyes humanas solo se pueden ocupar de actos exteriores, no de actos interiores, y que la ley humana no puede ni debe ni buscar fomentar todas las virtudes, ni castigar todos los vicios. Porque ya digo, no es que nosotros estemos completa y absolutamente en la comunidad política, somos animales sociales, pero digamos eso tiene sus límites. Mientras que respecto a Dios, todo lo podemos y debemos ordenar hacia Dios. Bien, como veis aquí han salido al final muchos puntos que nos abrirían a otros temas muy interesantes, el poder que tiene la ley civil, hasta dónde puede llegar, luego el tema del mérito teológico, pero ya no lo podemos tratar más. Terminamos ya esta sesión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.